Diversas actividades cumplió la vicepresidenta María Alejandra Vicuña durante su reciente visita oficial a España, realizada entre el 22 y el 26 de octubre pasados. En el encuentro Somos Iberoamérica, legislando para el empoderamiento económico de las mujeres, la segunda mandataria compartió con sus homólogas de España y Costa Rica propuestas en torno a la garantía de los derechos de las mujeres y asuntos legales que son importantes en cada nación para construir una sociedad más equitativa. Vicuña también se reunió con la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, con quien dialogó en torno a temas como la eliminación de la visa Schengen para ciudadanos ecuatorianos y la situación de los migrantes en ese país. A los representantes de la empresa Renfe, la más importante en el área ferroviaria de España, les explicó detalles del proyecto Tren Playero, anunciado por el presidente Moreno el pasado 9 de octubre para las provincias de Santa Elena, Guayas y Manabí. Además, conoció la experiencia de la Corporación Mondragón, primer grupo empresarial del País Vasco y el 10º de España, en la búsqueda de oportunidades de cooperación y participó en la firma del memorando de entendimiento entre Fondo Neftan, Aguas de Valencia S.A. y la empresa pública del agua del Ecuador, para la inversión en proyectos en los sectores hídrico, agrícola, economía popular y solidaria, y para la reactivación productiva de Esmeraldas y Manabí. La agenda de Vicuña también incluyó una reunión con la comunidad migrante ecuatoriana en ese país, la presentación del plan de acceso a la educación superior online para ecuatorianos en el extranjero, fase de nivelación y entrevistas con medios de comunicación. Néstor Aguilera, Telediario. Ese ha sido un rápido vistazo respecto de las actividades de la vicepresidenta de la República en Europa. Ella se encuentra esta mañana aquí. Buenos días, señora vicepresidenta. Gracias por aceptar la invitación de Primera Impresión. ¿Cuáles son las gestiones que usted llevó a cabo en Europa que en este momento despiertan sus mayores expectativas en cuanto a dos temas, la atracción de inversiones y la concreción de grandes proyectos? Bueno, primero, gracias por la invitación, estimado Eduardo. Un saludo a toda la audiencia. Una importante gira, una agenda intensa, 5 días de trabajo en 3 ciudades, en Madrid, en Valencia y en Mondragón, y más de 23 actividades y reuniones de trabajo con importantes resultados. Como decía el resumen, creo que esta firma de convenio de 450 millones de inversión, con un fondo de inversión prestigioso, el fondo Neftan, que tiene inversiones, centenas de millones de dólares de inversiones en varios países de Europa, Estados Unidos y demás, y que cree en el país, que cree en el Ecuador y que le apuesta precisamente a proyectos relacionados con el sector hídrico y sobre todo vinculados al tema de riego para fomentar la agricultura, el sector agrícola, pero el vinculado a la economía popular y solidaria, que es uno de los principales objetivos. El fondo Neftan, en conjunto con la empresa Aguas de Valencia, empresa española Aguas de Valencia, y la empresa pública del agua ecuatoriana, y la vicepresidencia firmamos este convenio. ¿Cómo se va a concretar estos 450 millones de dólares que van a impulsar desde varios proyectos? A través de la constitución de una empresa mixta. Y es importante porque no solo es capital fresco, que no implica endeudamiento para el país, sino una importante inyección de recursos que va no solo a dinamizar la economía en los territorios, sobre todo en el sector rural, pero poniéndole prioridad a las zonas afectadas por el terremoto, en Manabí y en Esmeraldas. Creo que son importantes noticias y concreciones porque estamos viendo cómo, producto de esa generación de confianza que da el gobierno nacional a través de reglas claras, de un marco jurídico claro que atrae a las inversiones, obviamente hay este interés y sobre todo esta expectativa y que se concreta en creer en el Ecuador y en las posibilidades de desarrollo, de generación de riqueza y de negocios que se tienen en el país. ¿Hacia qué proyectos específicamente va a estar dirigido este fondo, estos recursos? Fundamentalmente al sector de riego. Existe ya una red matriz importante, infraestructura matriz en materia de riego, pero hay que aterrizarla, hay que llevarla a las distintas zonas, a tantas hectáreas que tienen que ser beneficiadas de este tipo de proyectos. Y eso va a dinamizar no solo la economía, sino a generar mejores condiciones de competitividad para el sector agrícola, sobre todo, como mencionaba, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero sin dudas en muchas otras y particularmente de la costa ecuatoriana, de Guayas, de los ríos, de la provincia del Oro también. ¿Y qué es lo importante? Que a través de esta empresa mixta, y aquí quizás hacer una ampliación del tema, cuando invitamos
a generar estas mesas de trabajo, porque este es un proceso que se culminó ahora con la firma del convenio en España, en Valencia, pero veníamos trabajando alrededor de 2 meses con las contrapartes, con los equipos técnicos, para ya ver los mecanismos que permitan que esa firma de convenio de forma inmediata ya inicie con la constitución de una empresa mixta. Y la empresa pública del agua, la EPA, la empresa pública del agua y Aguas de Valencia, ya en la actualidad, desde junio del año pasado, tienen una alianza estratégica, es decir, ya hay una experiencia importante con importantes resultados para el país. Y esto obviamente complementa ya el que Aguas de Valencia creyó en nuestro país. Hay una importante inversión, pero sin duda esta es muchísimo mayor, son 450 millones. Yo quisiera entender, señora vicepresidenta, ¿cuál es el mecanismo exactamente? ¿De qué estamos hablando? ¿De la construcción de infraestructura para hacer acopio y distribución de agua? Riego, ¿verdad? De riego, proyectos de riego. Proyectos de riego. ¿Cómo estos inversionistas van a recuperar su inversión? Porque recordemos que hay muchos proyectos, porque no solo es en materia de riego, pero también vinculado al sector de la economía popular y solidaria para el impulso del sector agrícola. Y obviamente a través de este tipo de proyectos, sobre todo en materia de riego, recordemos que también van a estar involucrados los gobiernos autónomos descentralizados, ya a nivel provincial o a nivel local, porque se tienen algunas competencias. Y obviamente recuerden que el servicio de llevar el agua a los sectores tiene obviamente un costo. Esa inversión que debe hacerla el Estado ecuatoriano y que frente a una complejidad económica en los actuales momentos demandamos de esas inversiones fuera, digamos, del sector privado, tanto nacional como extranjero, a través de estos proyectos que permitan esa recuperación de esa inversión en donde también el Estado ecuatoriano participa. Hay espacios o hay sectores en donde la rectoría del Estado ecuatoriano es el aporte precisamente a esa inversión que va a facilitar no solo el que se recuperen las inversiones, sino el que se dinamice la economía en los territorios. Apoyar al sector agrario es para nosotros fundamental, pero sobre todo el vinculado al sector de la economía popular y solidaria, que es uno de los ámbitos de mis competencias. Para entender concretamente quién va y de qué manera a pagar la factura para devolver las inversiones realizadas con la rentabilidad a la que aspiran, evidentemente. Bueno, recuerde que dependerá esto del proyecto, pero obviamente así como hay los usuarios que, por ejemplo, en el caso concreto de la alianza pública que tienen ya actualmente, esta alianza estratégica que tienen la empresa pública del agua y la empresa Aguas de Valencia, en donde mejorando la facturación, recuerden que los servicios del acceso a agua segura, agua potable, con una importante inversión del Estado, con el apoyo con los gobiernos autónomos descentralizados, que es competencia de ellos, tienen que obviamente los usuarios pagar ese servicio, sin duda, eso ocurre. Entonces, esas inversiones en infraestructura que se requieren para lograr ese objetivo, obviamente tienen que los beneficiarios directos de esta inversión pagarla, pero en condiciones adecuadas, siempre con la rectoría y las reglas claras que desde el Estado ecuatoriano se ponen. Pero es algo que ha demandado el sector agrario. ¿Cómo llevar el agua? ¿Cómo llevar proyectos de riego a importantes, a vastas zonas que tienen que ser desarrolladas sobre todo para la producción agrícola, en justos términos que pretendan no solo devolver esa importante inversión, sino que genere desarrollo, que genere dinamización de la economía en los territorios? Son los de los principales objetivos. Siempre en el sector... Y sin duda es más caro no tener agua. No, pues evidentemente, es cuestión de preguntarle, por ejemplo, a una familia, no solo en el ámbito del sector rural, a una familia de escasos recursos, en las zonas urbanos marginales, ¿cuánto se gasta, por ejemplo, en tanqueros de agua, cuando todavía lamentablemente existen ciudades enteras que no tienen acceso a agua segura para nuestra gente? Y de ahí la vinculación y la importancia y la participación no solo de Senagua como ente regulador, digamos, del agua, ahora Ministerio del Agua y Ambiente, la propia empresa pública del agua, cuando se impulsa el proyecto emblemático de nuestro gobierno, que es Agua para Todos, de apoyar a los gobiernos municipales que tienen la responsabilidad y la competencia exclusiva de dotar de servicios básicos, no solo de agua potable, de alcantarillado, de saneamiento ambiental, para importantes zonas. Por eso Agua Segura ya ha firmado los primeros 68 proyectos de 63 cantones con una inversión que supera los 265 millones de dólares, porque de eso se trata. Imagínense lo que
le cuesta a una familia de escasos recursos pagar tanquero y no acceder a agua segura. De eso se trata, siempre en las mejores condiciones, generando reglas claras del juego para los inversionistas, pero que esas inversiones vengan para generar desarrollo, para transferir tecnología que permitan mejorar las condiciones. Ahora, en el mapa ecuatoriano ya han detectado cuáles son las áreas, las zonas de interés. Sí, y obviamente hay varios proyectos que tienen que concretarse, pero fundamentalmente nuestra prioridad es impulsar estos proyectos en las zonas afectadas por el terremoto, que es parte de mis competencias, en las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero eso obviamente no excluye a otras provincias importantes en el sector agropecuario y agrícola, fundamentalmente como es Los Ríos, El Oro y la provincia del Guayas y Santa Elena. Vicepresidenta, usted también realizó alguna gestión, trató el tema de la visa Schengen. ¿Qué tan rápido, o lo contrario, qué tan dilatada será la gestión y el proceso para lograr? Lograr eso toma bastante tiempo, sin embargo, creo que hay importantes noticias. Me reuní con la presidenta del Congreso Español, Ana Pastor, y conversamos de algunos temas de interés, no solo de nuestra comunidad migrante, sino de temas de esta relación bilateral importante que hemos tenido históricamente con España, entre Ecuador y España. Y por supuesto que uno de los temas importantes que genera mucha expectativa es la propuesta de eliminación del visado Schengen, en donde España ha tenido una postura absolutamente positiva en relación a Ecuador. De hecho, fue el país que presentó ante la Unión Europea este tema. Obviamente debe haber un consenso entre todos los países, pero creo que hay buenos e importantes resultados. Hay una gestión desde Cancillería a través de las embajadas en los distintos países de la Unión Europea que van teniendo importantes resultados. Esta tarde, de hecho, voy a tener la visita del presidente de la Asamblea Nacional de Hungría y seguramente habrán importantes noticias relacionadas con este tema. Le quiero consultar sobre el tema de la economía popular y solidaria, que es un área en la que usted ha venido trabajando. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hace hincapié, y lo ha venido diciendo, en el establecimiento de encadenamientos productivos, porque estamos hablando de unidades de producción con grandes debilidades, con grandes fragilidades. No es fácil sostenerse en un contexto recesivo, en un contexto de contracción económica, en fin, con las dificultades que la economía presenta. Y se habla de 3 grandes encadenamientos para fomentar la economía popular y solidaria: producción agropecuaria, transporte y vivienda. Le quiero preguntar cuáles son sus metas del año 2018 en esta materia. Economía popular y solidaria se resume, a nuestro juicio, desde la presidencia del Comité Interinstitucional para fortalecer este sector en 3 líneas de acción concretas: acceso a crédito productivo, capacitación, acompañamiento y asistencia técnica, y obviamente fortalecimiento de los canales de distribución, de comercialización de los productos. Es decir, no es solo ayudar a pescar, entregar las cañas, las herramientas que permitan a nuestros emprendedores, a las asociaciones, a las cooperativas, tener mejores condiciones para poder ser más competitivos. Porque una vez que tienes los productos, ¿en dónde los pones? ¿A dónde los vendes? ¿Cómo los distribuyes? En eso se está trabajando arduamente desde la coordinación de este comité, que creo que uno de los principales logros en estos meses, luego de que el presidente el 6 de marzo me delegara esta enorme responsabilidad, es primero poner la institucionalidad en orden, que creo que eso era importante. ¿Eso qué significa? Articular adecuadamente toda una política pública que ahora en el mes de noviembre, a finales del mes de noviembre, haremos el anuncio público con todas las carteras de Estado para plantear cuál es esa política pública, pero que tiene que ser desde una estrategia nacional que pasa por los elementos que usted ha mencionado. No solo el fortalecer el sector con acceso a crédito, capacitación y demás, sino establecer este fortalecimiento, estos encadenamientos productivos que permitan colocar esos productos que generan ya nuestros emprendedores a partir de esos apoyos que se están dando. Y me parece que eso es importante porque sin crédito y capacitación es muy complicado enfrentar los retos y desafíos pendientes que tiene el sector, pero sobre todo una vez que ya produces y que tienes, digamos, los estándares óptimos de calidad, de etiquetado, registro sanitario y demás, por ejemplo, en productos, esto sin hablar del tema de servicios, en donde los colocas. Ese es nuestro principal objetivo y empeño en una articulación importante. Y el fortalecer este comité fue lo primero. Esta inteligencia de mercado a los actores de la economía popular y solidaria, porque como usted bien dice, no solo se trata de disponer de recursos,
cosa que ya es difícil, y de establecer una infraestructura. Y un plan de negocio que permita ser sostenible, para que no se queden luego endeudados. Exacto. Eso es fundamental, pero quisiera solamente hacer una precisión. Por ejemplo, el Comité para el Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria al inicio estuvo conformado únicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Industrias y Productividad y el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Eso era el comité. Sin dudas, carteras de Estado importantes vinculadas al sector, pero absolutamente una conformación insuficiente. Por eso incorporamos a sectores claves en este tema, como es turismo, como es transporte, como es el Ministerio de Agricultura, como es el Ministerio de Acuacultura y Pesca. Sin lugar a dudas, eran acciones fundamentales y desde esta coordinación se han logrado importantes resultados. Primero, impulsar, por ejemplo, un sistema, eso lo hicimos a finales del mes de abril, un sistema integral de formación en economía popular y solidaria, en donde potenciando las capacidades del Instituto de Economía Popular y Solidaria, ya van cerca de 10.000 entre emprendimientos individuales y asociativos que han podido acceder a capacitación y acompañamiento permanente. En el acceso a crédito, no solo desde la banca pública, sino generando, por ejemplo, importantes acuerdos con otros estamentos del sistema financiero, como por ejemplo el propio Banco del Pacífico, en donde se aperturó a finales de julio de este año una línea de crédito para emprendedores de $30 millones en este año, con importantes resultados, bajas tasas de interés, pero lo importante, Eduardo y amigos que nos escuchan, aprovechando el Fondo Nacional de Garantías, una de las principales demandas de las asociaciones, de nuestros pequeños productores y de los emprendedores es: queremos acceder al crédito, pero siempre hay las trabas de las garantías. Entonces, el objetivo siempre será, y esa es una directriz para la banca pública, no preguntar por el pasado crediticio, sino por los sueños y planes de futuro, con el acompañamiento permanente para que efectivamente sean proyectos sostenibles que permitan este desarrollo importante. Ya lleva 5 meses operando este fondo del Banco del Pacífico. ¿Sabe usted cuánto de los 30 millones han sido ya inyectados en proyectos productivos? Alrededor de $6 millones. Estamos fortaleciendo las capacidades, sobre todo desde el Instituto de Economía Popular y Solidaria, para acompañar a los emprendedores. No solo se accede al crédito, porque obviamente aprovechando el Fondo Nacional de Garantías, lo importante es presentar un plan de negocios que sea sostenible. Y ahí interviene no solo el IEPS, sino también toda la institucionalidad que consolida el comité para apoyar estos emprendimientos. Ahí juega un rol importante, si me permite, por ejemplo... $6 millones sí. En 5 meses van despacio, al punto de que tal vez a diciembre de este año no hayan colocado los $30 millones. ¿Qué está pasando? Creo que es un avance importante, pero sobre todo recordar, por ejemplo, que desde CONAFIPS ya se han colocado más de $240 millones. CONAFIPS como banca de segundo piso que inyecta recursos al sector financiero, al sector de finanzas populares y solidarias. Y esto es fundamental porque no solo es a nivel de cooperativas, de los distintos segmentos y fundamentalmente el segmento 4 y 5 que llega a los sectores más chiquitos, a los sectores, digamos, más alejados, al sector de la ruralidad, que es fundamental porque el acceso a crédito para nosotros es importante. Creo que hay que seguir avanzando en eso. La inyección de recursos y de crédito, la colocación de créditos desde el Ban Ecuador, eso ha sido fundamental, sobre todo para la economía popular y solidaria, y hay que seguir sumando actores, porque de eso se trata. Vicepresidenta, para concluir, ¿qué tan importante es el rol de las compras públicas en la animación, en la estimulación de la economía popular y solidaria? Para mí fundamental, y uno de los objetivos siempre ha sido incrementar sustancialmente la participación del sector de la economía popular y solidaria en las compras públicas. Más o menos entre 5.800 y 6.000 millones de dólares al año, el Estado ecuatoriano en sus distintos niveles, incluyendo los gobiernos autónomos descentralizados, acceden a bienes y servicios desde el sector de compras públicas. Y si bien ha habido un incremento importante, alrededor de un 15% en relación al periodo anterior, todavía el monto global sigue siendo, a mi juicio, absolutamente insuficiente. ¿Hasta dónde debería llegar en su opinión? Yo creo que al menos en esta proyección hasta el 2019 debería duplicarse lo que actualmente ya está, que está por el orden de del 6% llegar del monto global. A 12.000 millones de dólares. Me refiero estamos hablando, 5.800 millones de dólares es el monto global que el Estado adquiere en compras públicas.
6% es más o menos 6%. 6%, entonces es todavía absolutamente insuficiente, a pesar de los importantes esfuerzos. Por ello, el acompañamiento de la mejora de capacidades, el acceso a crédito productivo y, por ejemplo, algunos convenios importantes que hemos impulsado. CONAFIPS firmó un convenio con CERCOP precisamente para que solo la orden para los proveedores que responden al sector de la economía popular y solidaria, solo la orden de compra desde el CERCOP sirva como para que el CONAFIPS genere la garantía que requieren para el acceso a un crédito que permita obviamente mejorar sus capacidades. El objetivo siempre será incrementar sustancialmente la participación de la economía popular y solidaria. Ojalá que al menos el doble logremos ubicar o colocar dentro de todo este espectro de compras públicas, pero recordemos que el objetivo siempre será también vincular al sector privado. El sector privado es fundamental en este importante objetivo y hacia allá estamos trabajando. Muy amable, gracias por aceptar la invitación a este programa. María Alejandra Vicuña, vicepresidenta de la República, esta mañana aquí en Primera Impresión. Hacemos un brevísimo corte. Al volver estaremos hablando con Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport.